Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a remover. La gente que pasaba olía que apestaba, era su mujer que bailaba el cha-cha-cha. ¿Por qué dices que está mal tu mujer, Antonio? Pues porque es una histérica. Que dice que la pego, yo no la he pegado. La verdad, un grito como mucho, un empujón, eso tampoco es pegar. Ya. ¿Y por qué la empujabas? Coño, porque me saca de quicio. Que esta tía no entiende si me saca gritos. Es que no entiende. Las mujeres son inferiores a los hombres. Si el marido es el que aporta el dinero a la casa, la mujer debe estar supeditada a él. El marido es el responsable de la familia, por lo que la mujer debe obedecer. La obligación de la mujer es tener relaciones sexuales con su marido, aunque en ese momento no le apetezca. Cuando un hombre pega a su mujer, ella sabrá por qué. Mientras fuimos novios era un encanto, nunca me puso la mano encima al revés. Era muy atento, muy detallista. Pero luego nos casamos y todo empezó a cambiar. Trabajaba muchísimo más que antes, estaba obsesionado con el dinero, siempre estaba de mal humor, criticaba todo lo que yo hacía. Pues le dio por los celos, se metía con mis compañeros, con mis compañeras, no quería que fuera a clase a ver dónde había ido. No dejaba que fuera a ver a mi madre. Me llamaba a todas horas para ver si estaba en casa. Y cuando llegaba a casa por la noche, los insultó, las patadas. Yo ya dejé de salir, de ver a mis amigos. Pensé en marcharme un montón de veces, pero me sentía una inútil. Además él me decía, ¿dónde vas a ir tú? Desgraciada.